Luca Noguera con nosotros, gracias Luca, estabas ya en el vestuario, viniste para darnos la nota, así que te agradecemos tu predisposición. Estamos en vivo con Futboleros, todo el partido transmitido, ayer también, hoy, y si querés dejar algún mensaje a todos los hinchas que están mirando en vivo, nos mandaron mensajes para todos ustedes de Rosario, de Santa Fe, de Oberá, gente hincha de Olimpia, obvio, pero ¿algún mensaje que quieras dar? Y que nos sigan apoyando, que vamos por un buen camino y siempre necesitaremos el apoyo de cada gente del Guaraní. La verdad que en lo personal te felicitamos por tu desempeño a lo largo del torneo. Tenés el apellido con mucha responsabilidad en la historia guaraní. Y escuché que había un Noguera, no fue mi familiar, ¿verdad? Pero sí escuché que hizo historia acá y espero yo poder hacer también y dejar mi poquito de mi apellido, mi nombre, que me reconozcan al futuro. Sí, Tito Noguera era central de Guaraní, era ponerle a lo que hablamos hoy de grandes centrales, Gamboa, como en Boca, el Celso Ayala en River, así que te tiraron una responsabilidad. Nosotros pensamos que era familiar de Tito. No, no es. No, pero igual estás haciendo tu camino y la verdad que tu desempeño es muy bueno. Nosotros te felicitamos desde nuestra producción y nuestro programa, así que el mejor de los éxitos de acá en adelante y si querés dejar algún saludo. Muchas gracias, sí que es un saludo a mi mamá y papá que hoy no pudieron venir y a toda mi familia. Muchísimas gracias, Luca. Éxito. Rosa. Dale.